vez ha tenido un sentimiento de intranquilidad que incluso no lo deja dormir? Quizás sea culpa. De repente hace algo que cree que es correcto, pero la reacción del otro lo hace como dar 2 pasos para atrás y sentirse como incómodo. ¿Puede ser la culpa? De esto hoy hablaremos en Punto y Coma. Bienvenidos. El sentimiento de culpa es uno de los mayores problemas que invade nuestra vida. En ocasiones, ocultar una verdad o ser cómplice de algún suceso que puede afectar a terceros nos puede llevar a tener un sentimiento de culpa, acompañado en muchas ocasiones por tristeza y preocupación. Desde pequeños nos aturden con la necesidad de demostrar que nuestras acciones deben ser buenas y que en cada una de ellas no puede haber errores, situación que nos genera un conflicto cuando las cosas no ocurren como esperamos. Además, la culpa puede ocasionar otros problemas dentro del ámbito familiar y social, llegando a descuidar a la propia familia o el trabajo. Ante la necesidad de recuperar la paz y tranquilidad tras sufrir un sentimiento de culpa, es recomendable acudir con un especialista, charlar con él sobre el suceso o hecho que nos atormenta e iniciar un proceso de reconciliación con nosotros mismos y las personas involucradas. Bienvenidos a Punto y Coma y antes que nada, feliz Día de las Madres a todas aquellas que nos están viendo, a las que no nos están viendo también las felicitamos porque vengan a vernos, pero además también a todas aquellas que de repente fungen un rol como mamá, que son las tías, las abuelas, las amigas. De verdad que las mamás nos las llevaríamos más difícil o más complicado si no tuviéramos una red de complicidades que son todas ustedes y que compartimos esta maternidad. Así que muchas felicidades. Y hoy el programa, híjole, nos va a hacer pensar porque ya conocen a Mariana H., que ahorita la voy a presentar, pero saben cómo es. Entonces no podemos tener un programa cursi. ¿No? ¿Yo por qué? Como dicen los clásicos. Porque odias lo cursi. Sí, bueno, sí. ¿No? Soy cursi, pero sí odio la tarjeta de mamita, tú que me diste la vida, Dios te bendiga. No. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de los temas pues, que tienen que ver con las emociones, todo eso? Y dijimos que la culpa es una de esas cosas raras que todo el mundo sentimos, pero si nos ayuda o no nos ayuda. Y de esto vamos a hablar hoy porque creo que las mamás cargamos muchas culpas de quienes nos crearon Sí. y además las asumimos, nos sentimos culpables de todo y se las vamos endosando a los hijos. Así que el tema creo que está bien interesante. Paulina Silva, ¿cómo estás? Muy bien, muchas felicidades antes que nada, Fabi, a ti y a todas las mamás que nos están viendo. Quédense con nosotros porque, bueno, la culpa, yo no sé qué es sentimiento, una carga o qué, pero vamos a ver si la aligeramos un poquito. Quédense con nosotros. Exactamente, y tienes toda la razón. ¿Qué será? Y Rubén Maldonado, que es nuestro especialista en adicciones, también que trabaja con todos estos, pues, que son sentimientos, emociones. ¿Qué es? ¿Qué es? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, ¿Qué Fabiola. es eso? Pues lo que pasa que como continuación de la propuesta, muchas de las veces que cuando nosotros empezamos a hablar de culpa o como sentimiento o como emoción, terminamos concluyendo algo que suena más interesante, como una mentira, ¿no? Porque para nosotros sí es muy importante la definición, porque la hemos creado en muchas ocasiones culturalmente hablando, la culpa como una sensación que puede ayudar a un ser humano a restringir un comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona de repente comete una acción equivocada o supuestamente negativa, bueno, también esta sensación de culpa le puede generar algún tipo de arrepentimiento y en algún momento, pues a lo mejor hasta como un freno para que no continúe con este comportamiento. Digamos que es como el lado positivo, el lado bueno, ¿no? de la creación, pero la culpa como una sensación tiene pues muchas definiciones. Y desafortunadamente es una definición que carga más a lo negativo. Sí. Porque una persona que trae una sensación de culpa o sentimientos de culpa, desafortunadamente es una persona que
se restringen muchas cosas de la responsabilidad, ¿no? Porque se llegan a tener sensaciones, a lo mejor, pues, no sé si muy complicadas, pero por lo que no pude hacer, o por lo que no di, o por lo que no resolví, o por lo que muchas veces no pensé antes de hacerlo, híjole, pues ya viene la carga moral de que es mi culpa. Y es que hay diferentes tipos de culpa, ¿no? O sea, desde que, híjole, no debía de comer un chocolatito, pero me lo comí, y, Exacto. ¿no? O desde, incluso, ¿no? Murió un familiar y nunca pude decirle esto y ahora, o nunca pude haber hecho, pude haber hecho más por esta persona, no lo hice y ahora cargas con una culpa terrible toda la vida, ¿no? Y justamente aprovecho para invitarlos a que participen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter. ¿Sientes culpa por algo en tu vida? Y aquí lo retomo. El 100% de las respuestas ahorita son sí. Sí. O sea, todos cargamos una culpa en la vida. Y además, venimos de una educación religiosa. Yo no voy a misa, pero cuando de pronto vas por alguna cuestión, cuando es por mi culpa, por mi gran culpa, yo me erizo porque digo, no, yo ya no quiero más culpas. Pero bueno, crecimos en un país católico y la religión utiliza mucho la culpa, ¿no? O sea, ustedes mataron a Jesús, sí, a Cristo, sí, sí. o sea, humanos, Las se sacrificó por religiones- ustedes. Yo digo que también... Y Mariana dice, yo ni siquiera había nacido. Sí, yo te digo, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Es que eso es lo más complicado, que puede ser la religión, puede ser la familia, puede ser la pareja, puede ser un jefe en el trabajo, puede ser una sociedad completa que te puede hacer creer que tienes la culpa de muchas cosas, ¿no? O que tenemos la culpa de muchas cosas. Y me llamó la atención porque la postura, por ejemplo, en un duelo o en una pérdida por la muerte de un familiar, por creer que no le pudiste decir, no sé, adiós o hasta pronto. O perdón, o te quiero. cosas así. Te crea una sensación de culpa que desafortunadamente, bueno, ¿qué tan real puede ser? Pues depende de tu sistema de creencias. Porque la realidad es, hubiera tenido el poder para decirle tal o cual cosa, eso no es cierto. Eso. O sea, ¿por qué estamos jugando constantemente con esa creencia de si lo hubiera podido hacer o si lo hubiera hecho de otra manera? Pues lo hubieras hecho, pero El hubiera no quítate esa existe. idea del hubiera, ¿no? O quítate esa idea de que a lo mejor teníamos el poder para prevenir ciertas cosas, pero la intencionalidad es algo que hace la diferencia en la culpa. Mucha gente se queda con la creencia de que tiene la culpa, pero porque debajo de esta sensación hay una impotencia, ¿no? Para manejar las cosas como más le gustaría o como más cree que podría haberlo hecho. Y esa es una creencia muy narcisista. Eso es lo que Es, te es una creencia muy egoísta. Y las personas que utilizan el dogmatismo de culpa para decir, es que saben que es su culpa, también están generando una sensación de control hacia los demás y de poder, que desafortunadamente yo como individuo puedo otorgar o afortunadamente puedo quitar. Porque yo les comentaba, la culpa pues tiene remedios, o sea... Ah, bueno, pero si empiezas a creer- ese es el punto para el que está también aquí Rubén. Sí, porque exacto. Ahorita vamos a exhibir nuestras culpas y las de ustedes también. Y después, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Sí. Una vez que llega la Ahora, culpa. vamos a hacer un punto y coma. Va. Y mientras los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, @punto y bajo. Punto y bajo. @punto y bajo. Ya ven, ya me siento culpable por haberme sí, equivocado. demasiada culpa. Demasiada Por tu culpa. culpa se va a arruinar nuestro programa. Sí, no, a ver, @punto y coma _TV. ¿Sientes culpa por algo en tu vida? Yo sí, porque me acabo de equivocar. 100% dice que sí, 0% dice que no, 0% dice que más o menos. Es que todo el mundo sentimos culpa por diversos motivos. Entonces, participe y allá en comentarios pónganos si siente culpa o no, por qué y si me disculpa. A ver, hablábamos del narcisismo. Yo tuve muchos años, tendré, no sé, pero este asunto de, por mi culpa, esta persona seguro está sintiéndose mal porque no sé qué, 5, 4, 3, me lo encuentro con su vieja. Y yo así, yo sufriendo porque yo me sentía culpable, ¿no? Por haberme separado, bueno, ya tal cual. Y luego dije,
qué narcisista que tú piensas en un escenario en que esta persona está sufriendo por ti, que te fuiste, y él está entretenido haciendo sus cosas con alguien más, y más joven que tú, ¿sabes? Entonces, ¿cómo juega el narcisismo en la culpa? Qué interesante. Pues es que es una historia que viene desde la familia, porque en muchas ocasiones la dinámica familiar está con esta creencia de perfeccionismo, Sí. ¿no? De valores por encima de otros, de ideales en una dinámica familiar. Entonces se empiezan a crear expectativas. Expectativas que se convierten en exigencias, exigencias que de repente se convierten en un tormento, ¿no? Porque si no tienes esto, o porque si no cumples con ciertas características, o si no das cierta ayuda, bueno, pues entonces no estás dentro del rango. Y al mismo tiempo, cuando una persona dentro de estas dinámicas familiares no da como el ancho para estas expectativas, se empiezan a crear estas ideas de culpa. Entonces, ¿es porque los padres no tienen las características correctas o es porque el hijo no tiene lo necesario para las expectativas, para cubrir estas expectativas? Entonces, cuando empezamos a hablar del narcisismo o de estas ideas egoístas o yoicas en extremo que dicen, bueno, es que para que nosotros seamos felices necesitamos cubrir estas expectativas, necesitamos crear estos beneficios, o etcétera, ¿no? Que llega un momento en que hay hijos que renuncian o quieren renunciar a las expectativas de los padres y se convierte en una rebeldía. Cuando tú dices, bueno, es que a lo mejor a ti te interesa que yo tenga una carrera, pero a mí me interesan los negocios, o me interesa el arte, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú renuncias a estas expectativas de la familia o de los padres, automáticamente se va a crear una sensación o de traición, o de rebeldía, o de anarquismo, etcétera, etcétera. Y el comportamiento de los padres comienza con los premios y los castigos. Ajá. ¿No? Entonces, ¿te castigo o te premio? Y entonces lo que estamos haciendo es un condicionamiento, que algunos psicólogos especialistas los conocen como los condicionamientos clásicos o operantes. Ahí es en donde se empiezan a formar creencias culturales como la culpa, ¿no? Digo, sin que notemos la parte importante de que comentábamos, las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Hay ocasiones en que mucha gente se justifica con un discurso como, es que te tengo envidia de la buena, ¿no? O sea, no hay envidia de la buena, es envidia, ¿no? Es que dije una mentira piadosa, es que no hay mentiras piadosas, o sea, son mentiras. Es que, bueno, yo creo que mi intención no es hacerte sentir culpable, ¿no? O sentir culpa. Pero... La intención es que sí, la intención es que quiero hacerte sentir culpable y quiero fastidiarte el día y quiero echarles a perder el día a las mamás porque esas ideas de, es que es mi culpa porque yo no di lo necesario, pues ni lo sabían. Claro. Para empezar, ni lo sabían. Y ese narcisismo de yo tengo el poder para darles la felicidad o quitárselas, es una idea que está equivocada. Exacto. Tú en el corte pasado decías esto, narcisismo o control. Es decir, yo tengo el control para que tú seas feliz. Exacto. Necesitas terminar esa carrera de abogado, que además, Exacto. ¿no? Porque vas a poder tener una casa, mamás. Y si no terminas esa carrera de abogado, uno, tú no vas a ser feliz, entonces ahí le estás cargando la culpa. Y dos, y yo como mamá me voy a sentir muy triste. Ajá, y te está saliendo ¿No? de mi expectativa. Exacto. Entonces, ¿No? ¿qué creas? Que él crezca con esa culpa. O sea, si yo no le doy una satisfacción a mi mamá, entonces No soy soy culpable suficiente. porque ella no es feliz. O sea, ve cómo se hace... Sí, se va haciendo un enredo porque muchas veces la culpa cuando ya tiene alimento, ¿no? Va creando también estas sensaciones. Que, insisto, no es que sean buenas o malas, son sensaciones. Y hay personas que aprenden a trabajarlas, a resolver, a canalizar. Hace poco estábamos hablando de una situación, suena como medio ilógico, pero alguien me preguntó que si los dragones existían, ¿no? Y yo le dije, sí, sí existen, no son reales, pero sí existen, ¿no?
Y hay una diferencia muy grande entre lo que tú puedes concebir con un símbolo o con un significado y si es parte de la realidad o no. O sea, hay personas que sí saben que existen los dragones y empiezas a imaginarte y lo ves en muchos lados, pero no son reales. Entonces la culpa es exactamente igual que un dragón. ¿No? Existe, pero no es Sí, real. ¿qué tal? Pero no es real. Exacto. Claro. ¿no? No es real, porque mucha gente, cuando cree que tiene la culpa, empieza a tener como ideas un poco equivocadas de, es que si hubiera podido hacer, es que si hubiera pensado, es que si hubiera llegado antes, es que, bueno, ay, tantas cosas que dices, ¿y de dónde lo sacamos si eso no es real? Eso no se pudo. Tienes. Eso no hizo. No es real, pero justo lo que tú dices, Rubén, son necesarios estos sentimientos, ¿no? Sentimientos. Es decir, no habría felicidad si no existe la tristeza, no habría blanco si no existe Sí. negro, ¿no? Y entonces llega un momento en el que la culpa puede ser también benéfica, ¿no? Es parte de un equilibrio. Llegué tarde hoy a mi cita y siento culpa, ¿no? Pero mañana me voy a levantar más temprano para no llegar tarde, ¿no? Podría ser ahí un efecto positivo de la culpa. Es que ahí ya estás hablando como de cómo alterar la culpa, ¿no? O sea, yo tengo el mismo problema con el tiempo. En muchas ocasiones llego derrapándome, llego tarde y eso me ha creado sensaciones muy incómodas, ¿no? Y una de esas es la culpa. En otras ocasiones es vergüenza, en otras ocasiones es una expectativa innatural, porque, bueno, pues es creer que yo puedo controlar todos los momentos, ¿no? Entonces, este tema, para poderlo modificar, pues se convierte en responsabilidad. Eso es lo que yo te iba a decir. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que existe entre culpa, remordimiento y responsabilidad. Es Claro. decir, si yo llego tarde a esta cita con el doctor, digo, chale, o sea, qué pena, ¿no? Y pena, exacto. Pena, y pena también, vamos a agregar Es- pena. ajá. Pero si sé que el doctor viejito tuvo que subir 3 veces más las escaleras solo para verme a mí, que no tenía cita, y se hizo un espacio, entonces yo llegué media hora tarde, entonces ahí hay culpa. ¿Me explico? O sea, Claro. ya es una cosa que involucra más sentimientos que solo un sentido común de responsabilidad de llegar a tiempo a una cita. Entonces ahí es donde entra la culpa, ¿no? O sea, Pero, ajá, o sea, fíjate, el ejemplo está súper claro. Mira, hay varios escenarios. Paulina se siente culpable porque llegó tarde, pero ella no pensó, vamos a saber, ella no pensó en el viejito que subió 3 escaleras para verla a ella. Ella pensó que dijo, había mucho tráfico, es Día de las Madres y todo el mundo sale, no pude llegar y Claudia Sheinbaum no ha terminado su discurso, tenía que mandarme adelanto y llegué tarde, ¿no? O sea, ella está así, se siente culpable porque a lo mejor no ha podido mandar su adelanto de información y se siente culpable por eso. Pero es una cuestión de responsabilidad. En el caso de Mariana, ella sí pensó en el viejito, las muletas y todo eso. Yo pensaría, no, pues ya, sí, chin, no soy responsable, no soy profesional, no llegué a tiempo cuando tenía que llegar a tiempo. O sea, ¿en qué momento entra este nivel de culpa? Si te fijas, son como 3 escenarios distintos. Lo que pasa es que cuando podamos... ¿Por qué ella se siente culpable y por qué ella cree que es culpable? A ver, O sea, échate creen esa y uña se al sienten, trompo. ¿no? Y se sienten. Lo que pasa es que, si te das cuenta, hay instancias en donde dices, bueno, ¿qué tanto puede ser su poder, ¿no? El poder controlar, evitar, resolver, pronosticar, hasta alterar el tiempo, ¿no? Porque si ahorita sale con que, híjole, es que el tráfico, es que el pendiente, es que la entrega, estamos en el aquí y en el ahora queriendo corregir un ahora en el pasado. Y eso no es real. eso es otro dragón. Eso es otro Sí. dragón. O sea, ese es un pensamiento. Y de lo que tú estás hablando como un sentimiento de culpa se llama conciencia. Entonces, a nivel de conciencia, sí puedes separar esta sensación que dices, bueno, pero sí la tengo cuando tú quieras y en los momentos que tú quieras. Hay personas culpígenas que les encanta llegar tarde, ¿no? Y que lo vuelven a hacer, y que lo vuelven a hacer, y traen el escudo de soy el culpable de todo lo que está pasando. Sí.
Y entonces ahí ya no es culpa, es cinismo, ¿no? Exactamente, Ajá. sí, sí, O- sí. Ya es un descaro. O que se sienten cómodas haciéndose sentir las víctimas, es que yo fui culpable Claro. de que pasara esto. Y entonces tú dices, es que yo me siento culpable generas porque otros hice eso. Entonces la gente, sentimientos. ay, no, no eres culpable, no te preocupes, Ay, sí. mira, yo te apoyo. Y entonces te gusta eso y entonces empiezas a generar que eres culpable de todo para que alguien te apapache, ¿no? Mira, fíjate que en esta parte de cómo diferenciar cuándo es real y cuándo no es real, más que correcto o incorrecto, yo diría que si aprendemos a diferenciar entre lo que es un sentimiento y una emoción, ¿no? Los sentimientos tienen una sensación profunda y son completamente legítimos y son permanentes, ¿no? Por eso se habla de resentimientos, porque lo volvemos a sentir. Y las emociones son respuestas a situaciones externas que son de corta duración, son temporales y no siempre son reales. Entonces, si diferenciamos o aprendemos a diferenciar entre un sentimiento y una emoción, vamos a poder decir esto es amor y esto es cariño, ¿sí? El cariño, el te quiero, estas sensaciones que son emocionales, se diferencian mucho de lo que es el amor. Por ejemplo, lo que es el miedo. El miedo es un sentimiento profundo y es legítimo. El temor y el horror son emociones y son temporales y no todas son reales. Si le tienes horror a las arañas o a los ratones, o pueden se convertir en fobias, no quiere decir que el ratón o la araña te vaya a comer. Es que tú creaste cosas en la araña o en el ratón que te hacen tener estas respuestas. Es ahí donde empezamos así a trabajar en lo que llamamos madurez emocional, inteligencia emocional, y que pueda reconocer estos cambios, ¿no? A ver, Hacen que puedas nos vamos a ir a un manejar ese corte, pero a tipo de ver, cosas. dijiste, a ver, ¿miedo qué es? Es un sentimiento. Sentimiento. Ajá. Y terror y Temor. ¿y temor? Es una emoción. Ok, O Y sea, el horror sentimiento y es amor. una emoción. Ok. Y Sentimiento. supongo que el primer paso para dejarnos de estos sentimientos o emociones negativas es identificarlos. Ya. Exactamente. Estás ahí, ya te vi, ya te puedo nombrar, ya sé de qué lado estás. Ahora a ver si puedo vencerte. En la mano. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con Rubén Maldonado aquí en el estudio. Y esta es nuestra pregunta de Twitter. Sean sinceros, la verdad. Ahora resulta que ya no son tan culpígenos. ¿Sientes culpa por algo en tu vida? 64% sí, 18 no, 18 más o menos. Como esos de más o menos. Pues más o menos, sí. Y aparte, recuerden que el tema también tiene que ver con las mamás. Mamás, ya dejen de sentirse culpables. De todos modos, se van a equivocar. No, de y va a todos haber un modos. bloque solito para mamás. vas a ver. Ándele. Justo platicábamos con Rubén sobre este tema, porque aquí hay otro tipo de culpa. O sea, estábamos hablando de esta culpa que tiene que ver con el narcisismo, con el control o con esta manera de ver las cosas. Pero hay otra culpa al ver esta noticia. Recuerden que se está refiriendo a Jonathan N., que es el presunto responsable de la desaparición y pues asesinato de los 3 jóvenes estudiantes en Tonalá, Jalisco, que ellos estudiaban cine, fueron a hacer como parte de sus prácticas una grabación y entraron a un rancho, un lugar, Una casa de una seguridad. casa de seguridad donde pues había del crimen organizado. A ellos los matan. La información que hay hasta el momento es que, perdón, los disolvieron en ácido y es una noticia muy triste. Entonces, al hablar de esto, recordaba de la culpa que pueden sentir los papás de decir, "Chin, si yo le hubiera dicho que ese día no fuera a la escuela", por ejemplo. O le comentaba del caso de la niña que lamentablemente fue violada y asesinada en una combi, en un pecero, en un transporte público, y que el papá la había subido esa mañana lluviosa, era una niña de secundaria, la había subido a la combi precisamente para evitar que se mojara, y el desenlace fue fatal. Y había una culpa de por qué la subí. Ese tipo de culpa, ¿cómo la defines? ¿Qué pasa con esa culpa? ¿El papá realmente podía haber previsto que iban a pasar algo así tan fatídico? Mira, pues con todo respeto para los familiares, la sensación de culpa en ese tipo de casos, yo ni siquiera la tocaría, ¿no? Le diría que es una mentira lo que está creando en su cabeza, porque lo que realmente está sintiendo es impotencia, ¿no? Es esa sensación de yo no pude evitar, yo no pude controlar, yo no pude resolver, yo no pude pronosticar. Entonces, trabajar con la impotencia es más objetivo que trabajar con la culpa. ¿Sí? Para nosotros la creencia de que algunas personas
saben que pueden hacer cosas y no las hicieron, porque tomaron decisiones, porque su intencionalidad no era llegar a ese resultado. Entonces, no puedes crear una culpa en un lugar donde no había realidad. Porque, digo, el padre no creo que se haya levantado esa mañana claro. con la idea de ojalá le pase esto a mi hija, ¿no? O yo no creo que los padres de estos chicos estén así como pensando, ay, ojalá que este día que vayan a hacer un trabajo en la escuela acaben No los con su destruyan en el vida. ácido, claro. O sea, entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de impotencia, o sea, sin la potencia de controlar todo este tipo de eventos, es donde llegamos a una parte un poquito más delicada, que no solamente es narcisismo, también es en cuestiones de personas que tienden al perfeccionismo, a personas que son sumamente exigentes, ¿no? O que tienen unas idealizaciones de las cosas que van por encima de la realidad. Creen que la realidad no contempla errores o no contempla fallas, y es algo de lo que decías. La dualidad universal es que tiene que existir una arriba y una abajo, y una adentro y una afuera, un bueno y un malo, y son compensadores en una realidad real, en una realidad de veras, no imaginaria. Claro. Porque esta exigencia de tenemos el control o debemos de tener el poder y nos tiene que salir perfecto, y es otra creencia. Porque el ser humano es imperfecto por naturaleza, Pues sí. y lo cual le puede dar la capacidad para perfeccionarse o para ser perfeccionista o perfeccionarse en muchas ideas y en muchas creencias. Pero gracias a esa búsqueda es por lo que encontramos la raíz en los defectos, es por lo que creamos en las faltas, ¿no? Cuando una persona tiende a estas creencias de poder y no le salen, se justifica con una parte muy rápida diciendo, es que es mi culpa. Fue mi culpa que no tomé la decisión, fue mi culpa que no le di las gracias, fue mi culpa que no le cedí el paso, fue mi culpa. Y digo, si somos un poquito más honestos, no querías. No, la verdad es que no tenías esa intención. Oye, Entonces, hay no sé si es una enfermedad o una característica en esta gente que se diagnostica como sociópata. Los sociópatas, que pueden ser los criminales, no experimentan culpa, ¿no? Entonces ahí es donde está. ¿Se acuerdan de cuando la primera vez que se entrevistó al Mocha Orejas, que decía, pues sí, les corto las orejas? Y ya. O sea, neta le veías una expresión de no había remordimiento, no había culpa, no había emociones. Y ahí sí es como en línea, como ¿cómo se dice? Flatline. Sí, sí, sí. Ahí no hay culpa, no hay no hay conciencia de expresión. ética. No Ok. hay expresión, porque las sensaciones que está teniendo un sociópata, por eso se llaman trastornos y son trastornos de la personalidad, Sí. porque no se equiparan a las que nosotros Claro. o la normalidad tendrá como reacción, ¿no? El hacerle daño a alguien, bueno, pues te crea una sensación. En un sociópata le da exactamente lo mismo, hasta puede sentir algo de placer. Ya. O puede sentir algo de gusto, ¿no? qué miedo. Y le puede dar algo de poder, decir, yo lo maté. Sí. Y si hubieran visto qué cara puso cuando le estaba acribillando, y eso para nosotros sale de la fase de normalidad o del concepto de normalidad, porque no está equiparando con lo que nosotros sentimos. Es una sensación completamente distinta. Ahí, regresando un poco más a nuestro tema, porque nosotros, bendito Dios, no estamos tratando el tema de los sociópatas. Hay culpas también medio irracionales. No sé si a alguno de los que nos está viendo les pasó cuando después del temblor tú veías las escenas, ¿no? De la gente sin casa o que había perdido familiares. Y yo experimenté un poco de culpa, como decir, híjole, mira nomás esta gente, yo estoy bien. O sea, yo estuve a 5 minutos de ahí y es una culpa irracional también, porque decía, bueno, bendito Dios, o qué bueno, o a ayudar, pero sí había algo, ¿es como empatía o qué es? Perdón, es que Sí, me dio pero- mucho coraje. Es que, perdón, de esto no lo había dicho tan abiertamente, pero exactamente la misma situación, el evento del temblor,
en donde está mi consultorio, pues es en la Colonia Roma, una de las zonas más devastadas, y me tocó trabajar con personas que llegaban no solamente con el terror y el miedo de todo lo que había pasado, sino con la culpa de por qué a ellos no les había pasado nada y otras personas estaban en desgracia. Entonces llegaba alguien muy astuto y les decía, tenemos que hacer donaciones y tenemos que hacer rescates y tienen que ustedes hacer, pues, no sé, algún tipo de sacrificio porque no les pasó nada. Claro, Digo, esto es un padecimiento que se ha estudiado desde hace muchos años. Por eso te digo, a mí más que culpa me dio como un poco de enojo y coraje. Así como, ¿no? idiota, De que, agradece que estás bien. No te pasó nada. O sea, es que si me hubiera agarrado en el baño, pero no estabas ahí. Sí, o eso... si me hubiera caído en la cabeza, pero no te cayó. Eso nos dijo un especialista en estrés postraumático, nos dijo eso. Deja de pensar en el hubiera, porque yo estaba ahí cerquita, sí, pero no estabas ahí. Sí, pero no pasó. estuviste. Eso es para tratar de quitarnos esa culpa. Exacto. Y los hubiera catastróficos. Oigan, vamos a hacer una pausa. Y ahora sí, la culpa de las madres. Es que nos gana el tiempo. Ahora regresamos. ¿Sientes culpa por algo en tu vida? 59% sí, 29% no. Y ya son menos los inciertos de más o menos culpita. Vámonos. Hola, ma. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues, ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Ya, es lo que me imagino. Ya peleaste con este muchachito otra vez. ¿Qué pasó? pues nada. Yo como madre lo sé. Sé que este Mamá, tú lo sabes todo, incluso quererlos como nadie. En Grupo Imagen reconocemos cada detalle que te hace tan especial. ¡Feliz Día de la Madre! ¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de derrames, comida y el pelaje y rasguños de las... Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Y bueno, seguramente en estos tiempos, en pleno siglo XXI, hay un mar de mujeres y madres también, por supuesto, que viven con una cierta culpa, porque de repente comienza a cambiar como este estereotipo de la madre que se quedaba en casa y atendía a los hijos, les daba de comer, hacía la tarea y estaba todo el día en casa. Y ahora, pues las madres, las mujeres salen a trabajar y de repente dicen, ¿estoy siendo una buena mamá? ¿Qué pasa con estas madres y cómo manejar también este tipo de culpa, Rubén? Pues mira, si podemos partir de la idea cultural, no solamente estamos en una sociedad religiosa, ¿no? Estamos en una sociedad donde partimos de un matriarcado. Entonces los matriarcados también generan estas sensaciones de poder y de responsabilidad y de culpa, ¿no? Entonces, cuando una mujer se sale de este estereotipo de la mujer sumisa, agachona, abnegada, ¿no? Pues obviamente está rompiendo con algunas cosas, algunas creencias. Y cuando no sabe lo que es la libertad o la responsabilidad, siente culpa. Entonces, si hay mamás que sienten culpa, es porque están arrastrando creencias de hace más de 50 años, ¿no? Entonces, cuando una persona, una mujer, se enfrenta responsablemente a la libertad, empieza a asumir roles con mucho más madurez, porque se da cuenta que puede ser capaz de tomar decisiones, de ser autosuficiente, autosustentable, que puede tener la capacidad para crear hijos, que puede tener hasta la libertad para merecer esos derechos, ¿no? Y entonces se empieza a erradicar la culpa. Lo que pasa es que comentábamos que no solamente es la persona que siente culpa, también está la otra parte que te la echa, ¿no? Las personas que te echan la culpa. La suegra que te dice, es que no estás siendo una buena mamá. Exactamente. Sí. Esas personas tiranas que O hay alrededor. o en la escuela, incluso, ¿trabaja? No, pues ahí está. Híjole, Exactamente. sí, me ha pasado. ¿Con quién usted trabaja? Sí. ¿De qué hora a qué hora? Y ya sabes, ¿no? Y aparte los horarios que tenemos nosotros. Bueno, lunes, martes y jueves, así. De tal hora a tal hora. Y la mesa, mira. ¿Quién se queda con los niños? Pues Perengana. ¿Cuántas horas pasa Perengana con los niños? No. Entonces dices, Perdón, pues... es que eso sí está terrorífico. Sí, pero No sé si pasa viste en la las cara. escuelas. Y luego dices, no, pues
No, sí, por eso los problemas de conducta. La forma Literal. en la que haces la expresión. Es que te loco. O sea, esa es una forma de Ya me verdad acordé. tirana y fascista, Sí. ¿no? Pero desafortunadamente Pero pasa. se crean por estas cuestiones morales. Porque nosotros le damos a alguna persona esta imagen moral de poder para poder decirnos si estamos bien o estamos mal. O sea, ¿cómo te atreves a trabajar y abandonar a los hijos? Pues si se te hace tan fácil, pues cuídalos tú, manténlos Sí, te tú, los dejo. ¿no? O te sea, dicen, ¿o para qué tuviste hijos si querías seguir trabajando? Espérame, es que no estabas en el momento que estaba tomando la decisión. Claro. Y es mi pedo. ¿Cómo te voy a preguntar? Sí. Imagínate en estas mamás culpígenas que llegan al consultorio porque tienen un hijo adicto, ¿no? Y me vienen diciendo, es que mira, tengo que tomar una decisión, pero la familia dice no lo internes. La otra familia dice, es que es tu responsabilidad cuidarlo, es que tú debes de darle más tiempo, es que tú tienes que ayudarlo. O sea, la señora no puede con tanto que termina sintiéndose culpable de todo, ¿no? Entonces por eso le digo, si crees que la familia dice que deberías de cuidarlo, pues déjaselos en su casa. Déjalos que lo cuiden, que hablen con él, que lo tengan ahí todo el día, ¿no? De la manita, para que no haga estas fechorías. Entonces, si nosotros seguimos creyendo en la culpa, si estas mamás siguen creyendo en la culpa, yo diría que más bien tienen miedo a la libertad. Tienen miedo al éxito, tienen miedo a ganar. Tal Y vez. tienen miedo a decirle, ¿sabes qué? Esta es la decisión que yo tomé, buena o mala, me hago responsable de los resultados, no de las creencias que tú tienes. Porque hay mucha gente que me dice, ¿quién soy yo para juzgar a mis padres? Pues su hijo, ¿no? O sea, ¿cómo? sí, ¿Quién soy? ¿no? Yo no soy nadie para decirte si estás bien o estás... Pues porque te crees nada. Exacto. Ahora, Entonces- fíjate, Rubén, todo lo que nos estás diciendo está interesante, pero está muy elevado. Te voy a decir por qué. La verdad que sí, para una mamá que nos está viendo, y te lo digo, 8 de cada 10 madres que trabajan y que acuden a terapia, que son económicamente productivas, se sienten culpables por no dedicarles más tiempo a sus hijos pequeños, ¿no? Y ahí va, ¿no? Dicen, es que, China, ahorita era el Festival de las Madres, tenía que estar aquí, ¿no? Por decir algo. Ya no tuve que ir. O, ¿no? Tenía un viaje y tuvo que ir la abuela, ¿no? Y el hijo se queda con la carita y, mamá, estuvieron todas las mamás menos tú. Yo oí una mamá aquí trabajadora, una directora también de información, que dijo, toda la tarde se sintió muy culpable porque su hija le mandó un WhatsApp y le dijo, me está maquillando la mamá de Perengano porque tú no estás aquí. O sea, sí hay culpa. Ahora, eso, ¿cómo lo vamos trabajando? Porque, a ver, Ahorita tú ya nos dijiste, es que tú, la libertad, sí, pero ¿cómo vas trabajando ese sentimiento frente a tu hijo? Por la responsabilidad de la decisión. Si tú tomaste la decisión de venir a trabajar en lugar de ir al festival, hazte aguantas? responsable, no Ajá. te sientas culpable. Si tú crees que no puedes con esa libertad, pues vete al festival. Ah, bueno, ahí está ya la O sea, no es que la decisión sea buena o sea mala, es que la responsabilidad de las decisiones y de lo que sentimos va a asumir un valor. Ahora, esto está papita, como dices. Va el ejemplo que tú acabas de poner que me gustó mucho. Espérame, nada más y rápido en el asunto de me está maquillando la mamá de no sé quién. Pues qué bueno, qué suerte tuviste que está la mamá de Lucy para que te maquillara, Claro. amigo. Claro, ¿no? Y no Sí. seguirle con... Claro, no mijito, entrarle al drama. No, Sí. pues qué chingón. Ay, perdón, tal vez. Qué bueno que está, qué bueno que te está maquillando. Sí, y ¿no? se acabó. Ahora, no nada más lo sienten las mamás. Cuando yo posteé esto, un hombre, un papá, dijo, yo sé que este artículo es para mamases, ¿no? Así, pues, Sí. dijo, pero yo me siento culpable porque solo veo a mis hijos en fin de semana. Y a veces no le puedo mandar un WhatsApp. Y entonces me siento culpable porque pasó el día y no le mandé el WhatsApp. Y luego dijo, como hombre, es que... Claro, que cuando le mando el WhatsApp y me contestan monosílabas, ya se me pasa como es, ¿no? Pero, o sea, el hombre es como que dice, bueno, ya. Pero ahí va lo que acabas de tocar, con adicciones, que es bien interesante. O un problema distinto, como depresión, como algún trastorno del neurodesarrollo, como alguna adicción, ya sea al alcohol, a las drogas, al juego. Al trabajo. Cuando la mamá se siente culpable porque su hijo es adicto al trabajo, a las drogas, al alcohol, al juego, o tiene un problema de depresión. No, eso es codependencia. Ah, Tiene un problema de codependencia, porque la señora está igual con esta sensación de impotencia de que no pudo evitar la enfermedad de su hijo. Eso es una creencia. O sea, las enfermedades no vienen y te piden permiso.
o nosotros las podemos invitar. Sí, hay actitudes o hay ciertos factores que pueden ser factores de riesgo, pero también hay factores protectores. Entonces, una mamá que quiere deshacerse de esta culpa por la enfermedad de su hijo, pues va a terapia, se entera de la enfermedad, sabe de la codependencia, aprende a manejar el desapego, sabe cómo ponerse límites, ¿no? Empieza a dejar de tener creencias mágicas y empieza a ser más real con su hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mamás que salen a trabajar o los papás que salen a trabajar y dejan a los hijos en guardería, muchos han creído que los hijos son más frágiles emocionalmente porque no tienen esta protección de la mamá o del papá. Y muchas veces nos damos cuenta que estos chicos son más independientes que otros, son más seguros de sí mismos y desarrollan capacidades para interactuar con los demás, capacidades sociales, tienen hasta mejores dicción o tienen la convivencia un poco más evolucionada, por llamarlo de alguna manera, que los que están sobreprotegidos. Me consta. Entonces, la culpa ya no suena tan bonita, ¿no? Ya no creemos que, ay, es que fue tu culpa. No, fue la decisión que tomaste. Las circunstancias te dan una inteligencia emocional porque es tu capacidad de adaptación. Ahora, Rubén, ya aprendimos a que no debemos de aventar la culpa, sirve de algo, ¿no? No hay que deshacernos de ella, sino asumir la responsabilidad. Claro. Pero ¿cómo saber que esa culpa ya me está haciendo daño? Que es una culpa que te está afectando a ti, a tu salud, a tu persona, ¿no? Me gustaría que nos contaras eso, pero regresando al corte. Claro Así es que no se vaya y participe con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. La pregunta de hoy es, ¿sientes culpa por algo en tu vida? 61% sí, 28% no, 11% más o menos. Regresamos. En punto y coma. Y rápidamente, Rubén, dinos, ¿cómo saber si esta culpa nos está haciendo daño? Las características de alguien las culposo. Una persona con culpa es una persona muy ansiosa, es una persona temerosa, es una persona incierta, ¿no? Que muchas veces no titubea al tomar decisiones. Es una persona, y lo digo con mucho respeto, que manipula. Es una persona que trata de evitar la responsabilidad, creando una sensación de ineptitud. Eso sería para mí cómo identificar a alguien complejo. Oye, y rápidamente... ¿Me puedo pasar a retirar? Porque me sentí muy identificada. Contigo, Rubén, para que le dé tratamiento, por favor. Oye, y la otra, ¿no? Que dijiste, y que Mariana subrayó mucho, es tratar de identificar lo que sentimos. O sea, un buen paso para todas las mamás y todas las personas culpógenas que nos están viendo es decir, a ver, identifica qué sientes. ¿Es culpa realmente o es impotencia? ¿Es culpa o es afán de control? Sí. ¿Es culpa o es afán de protagonismo que tienen que ver, ¿no? O lo que tú dices, ¿es un sentimiento o es una emoción, ¿no? ¿Es como los pasos? Fíjate que la persona que a mí me enseñó a manejar esta culpa, primero me dijo que lo pudiera identificar tal cual es, ¿no? Y pues yo constantemente arremetía diciéndole, es que si yo hubiera podido, es que si yo hubiera elegido, es que si yo hubiera hecho, y bla, 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 bla. Me decía, bueno, pues si lo hubieras hecho no estaríamos aquí. Entonces vamos a trabajar con el presente, con lo que se llama conciencia, ¿no? Y con este contacto legítimo de lo que sientes, para que lo puedas modificar o lo puedas canalizar. Porque si estás trabajando el presente con cosas que no han pasado o cosas que ya pasaron, ¿no? Estás en un ajuste de conciencia. Para que puedas modificar la culpa, necesitas tener contacto con el aquí y el ahora. Si yo me la pasaba comprándole a mis hijas juguetes muy caros porque no podía verlas durante toda la semana, el fin de semana, bueno, yo quería pagarles toda mi culpa. Sí. ¿No? Y eso entonces, no funciona no así. sirve. Entonces, ahórrense esos pesos porque esos son producto de la culpa. Fabi, ya nos vamos. Ya nos vamos. Chale, Rubén. Nos sentimos culpables porque queríamos un programa más, con más tiempo, pero gracias por su presencia y su acompañamiento que es en la programación de Excelsior TV. Bueno,